Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias, Liliana, por estar aquí. Gracias al Plan Nacional de Lectura. En realidad, Alicia, ¿no? Que uno la llame Alicia, Plan Nacional de Lectura, es una metáfora un poquito exagerada, ¿no? ¿Cómo le va Plan Nacional de Lectura? Y gracias, Andrea, por esta mediación de esta serie de encuentros que me toca también como organizador de alguna manera, y hoy curiosamente puesto a hacer algunos comentarios, a ver cómo podemos conversar sobre algunas cosas. Mientras hablaba me acordé de una pequeña anécdota que creo que valdrá la pena para hacer 3 o 4 reflexiones fuertes sobre algo que yo llamaría, ya no desde el punto de vista de la literatura infantil y juvenil, sino de la literatura, y en esta relación con la pedagogía o con las pedagogías, una pregunta que me llama mucho la atención acerca de si hay buenas razones o si directamente hay razones para ponerse a escribir y para ponerse a leer, si hay razones. Ya que mencionaste al realismo socialista, supongo que hubo buenas razones para leer y escribir, pero me parece que es una pregunta que perdura por lo menos desde que a la literatura se la llama literatura, ¿no? Es decir, en ese momento que se separa del mito y en ese momento en el cual de pronto el lector no sabe si tiene ahí una fuente de pecados, si tiene ahí una caja de sorpresas, si tiene allí una novela televisiva o qué es lo que tiene delante suyo. Pero digamos en una reflexión más larga sobre cómo convencer de que existen buenas razones para leer y para escribir, ¿no? Y si esto no se convierte en un cierto punto en un lugar de cierta autoridad moral para decir hay que leer porque si no, o hay que escribir porque si no, ¿no? Ya vendrán los monstruos a devorarte, ¿no? Aprovechando tu literatura también. Esa anécdota tendrá que ver con un día que en la Universidad de Buenos Aires, en un seminario que doy cada 2 años, aparecieron entre varios libros llamados académicos un libro de literatura, puesto ahí justamente para ver qué le pasa a los estudiantes jóvenes cuando no reconocen dentro de la enorme cantidad de bibliografía que uno da un libro que efectivamente no cumplía con los requisitos que debería cumplir. Y fue puesto ahí porque se trataba de una novela del escritor sudafricano Coetzee, John Maxwell Coetzee. El libro es Vida y época de Michael K., y que cuenta una historia bien pequeñita, bien trágica. Se trata de un joven que acompaña a su madre en sus últimos años de vida. Su destino es limpiar las plazas públicas, enterrar las cenizas de su madre y olvidar a su padre. Y en ese trayecto se muere su madre y él queda con las cenizas en la mano y sin nadie en el mundo. Sale a recorrer una Sudáfrica en guerra con el único objetivo de ser anónimo, es decir, de que nadie lo moleste. Yo quería que los alumnos leyeran esa novela para tener una sensación de alteridad que fuera la del anonimato, es decir, que hay una alteridad que no quiere ser sometida a ningún tipo de presiones morales, simplemente quiere que la dejen en paz. Y esa es la figura de Michael K., una figura entrañable, porque de verdad durante 200 y tantas páginas la pasa horrible, horrible, es decir, no puede estar un minuto solo, que si no es la policía, serán los servicios sociales, o los ejércitos de un lado, o los ejércitos del otro, pero nunca el hombre puede estar solo para hacer nada, ¿eh? Siempre tiene que estar haciendo algo. Y lo internan finalmente en un lugar de estos donde los reeducaban, a los que no estaban en ningún ejército, los reeducaban, y el médico decide que efectivamente no tiene caso, que es el último ejemplar de una especie que quiere ser anónima y que obviamente el mundo no lo deja. Bueno, leído este texto por los estudiantes y llegado el día en que, bueno, vamos a comentar la bibliografía, que generalmente es bien conceptual y donde hay referencias entre autores, y en este caso, claro, en la literatura no lo había y había que leerse todo para llegar a alguna conclusión, se levanta un joven de atrás y muy tímido me pregunta, cuando dada la pregunta de qué pasó con la lectura,
me dice así, hacía falta que, no, pero esperen, hacía falta que el personaje con toda esta cosa de arrastrarse por un mundo en llamas, además el autor le hubiera puesto un labio leporino, porque el tipo efectivamente, el personaje tenía un labio leporino y uno decía, pero para colmo, o sea, ¿qué necesidad hay? Me dijo este muchacho, que estaba absolutamente desolado, pero haciendo una pregunta fundamental, que es una pregunta que no digamos, que no puede nacer de lo académico, sino que tiene que nacer de una lectura literaria, es decir, aquello de ¿para qué, digamos, no? Que uno no le puede reclamar eso a un texto académico, decir, pero ¿para qué se pasó 40 páginas intentando convencerme de una idea? Uno trata de ser más religiosamente fiel al texto académico y me pareció ahí que había una posición de lectura muy bonita. ¿Para qué ponerle un labio leporino a este pobre hombre que andaba por el mundo en llamas? A partir de ahí empezamos a discutir un poquito, bueno, cuáles son las razones, o las buenas razones para leer, para escribir. Ustedes saben muy bien todas las cartas que se han escrito durante la humanidad para un poeta viejo, a un poeta joven, un escritor más mayor le escribe dándole consejos de qué es lo que tiene que hacer. Y en realidad a mí de lo que me gustaría conversar un poquito es no solo que para mí no habría buenas razones, sino que se lee porque se lee y se escribe porque se escribe, sino que además creo que aquí hay como una figura de lector que habría que volver a pensar, una figura de lector. Pero quiero aclararlo ahora, no es que lo que me parezca es que haya que crear una figura de lector, sino que en todo caso lo que quisiera interrogar aquí es cómo imaginamos nosotros dándole consejos permanentemente a los más jóvenes y a los niños sobre la necesidad de leer y sobre la necesidad de escribir. Es decir, otra vez volver al tema de las razones, que es un tema estrictamente pedagógico, ¿no? En este sentido, cuando uno dice cómo convenzo a alguien de algo, está pensando automáticamente en la pedagogía. Casi como decir, educar a alguien es convencerlo para que sea lo que yo quiero que sea. Educar a un buen lector será tratar de convencerlo que sea como yo, buen lector, y con mis razones. Entonces, muy rápido, empecé a estudiar un poquito aquello de por qué escribir más que por qué leer. No porque sea lo mismo, y sin embargo, al final creo que se le parece mucho. Es decir, como ustedes saben, hay una enorme cantidad de autores que defenderán que hay que escribir para defenderse en la vida, para ser alguien en la vida, para no quedarse fuera del universo. Pero hay otros que creen que se escribe porque no hay más remedio, o sea, porque no puedo hacer otra cosa que escribir, que me parece que es lo que te debe pasar a vos, no tanto para ser alguien en el mundo, digamos, sino justamente porque no podría renunciar a ello, y punto. Entonces me acordé de dos pequeños cuestionarios muy famosos en la historia de la literatura, hechos a escritores para preguntarles si usted por qué escribe. Los deben conocer. Uno es el famoso cuestionario Proust, que ustedes saben que Proust andaba un día siendo joven, agarró un libro en una biblioteca, se le cayeron unas hojas, en esas hojas aparecían una cantidad enorme de preguntas contestadas por un anónimo. Él las tomó y decidió contestarlas él. Le parecían muy tontas, pero al final no solo las contestó esa vez, sino que volvió a contestarlas 2 o 3 veces más en su vida. Por eso sabemos un montón de cosas de Proust, ¿no? ¿Qué era lo que le gustaba leer? ¿Cuáles eran sus héroes? Ahí aparece Hamlet, Cleopatra, etcétera, etcétera. A partir de eso, bueno, ahora el cuestionario Proust lamentablemente es usado por periodistas que cuando tienen que entrevistar a un famoso o un conocido o alguien importante, como es lo mismo, les manda el cuestionario por correo y a vuelta de correo recibe las respuestas, ¿verdad? Y hubo algunas adaptaciones. En vez de preguntarle cuál es la obra literaria que más le convence de la historia mundial, ahora le preguntan cuál es el programa de televisión, ¿verdad? Pero bueno, eso con el paso del tiempo es inevitable. A mí me gustó mucho, no tanto el cuestionario Proust, sino algo que apareció en la revista Literature, que no sé hablar francés, en 1911,
que un trío de personajes, Luis Aragón, André Breton, personajes entrañables, por supuesto, mandaron a 100 escritores europeos y sobre todo franceses la pregunta: ¿y usted por qué escribe? Y entonces recibieron las respuestas y les dio mucha vergüenza las respuestas. De hecho, dijeron que las publicaron por orden de mediocridad. Es decir, que lo que les llegó era tan tonto, porque claro, uno le pregunta al otro, ¿verdad? ¿Usted por qué escribe? Y quiere la verdad de su problema, ¿no? El problema del otro. Y entonces yo seleccioné dos respuestas que me parecieron fantásticas. Una fue la de Paul Valéry, que contestó: por debilidad. O sea, escribo por debilidad. Y el otro fue Blas Endrar, un poeta fantástico también, que cuando se le preguntó ¿por qué usted escribe?, él contestó: ¿por qué? Punto. Claro, o sea, la pregunta puede ser tan ridícula, o sea, puede plantearse unos extremos tan poco probables, digamos, de que al final hay respuestas del tipo: ¿por qué se escribe? Por fama, por comercio, por qué. Y me gusta ese por qué simplemente porque nos deja desnudos. Escribo porque leo. ¿Por qué usted lee? Si esa fuera la pregunta, la respuesta es: ¿por qué? Bueno, por debilidad, qué sé yo. Porque yo no soy capaz de matar a un perro, pero leo novelas donde los matan, no sé. A mí la respuesta más genial, por lo honesto, frente a esta pregunta fue la de Enrique Vila-Matas, el escritor catalán, que se pasa toda la vida mintiendo acerca de la literatura. Y además nos hace creer que todo es verdad, ¿no? Por ejemplo, dice que él es el doble perfecto de Hemingway y no se le parece en absolutamente nada. O va a lugares donde se encuentra con grandes escritores y es todo mentira, pero cuando le preguntan si es verdad o mentira, dice: y lo mismo da. O sea, ¿cuál es la diferencia? Usted léalo, no me pregunte el grado de veracidad que tiene esto. Y cuando le preguntaron a él, él dice que cuando le hacen la inefable pregunta, explica que se hizo escritor porque quería ser libre, no deseaba ir a una oficina cada mañana. Lo que no está mal, es una elección por oposición. ¿Qué me imagino yo? Prefiero escribir en casa que andar yendo yo a Flaxo todos los días a trabajar. Pero sigue y dice: porque lo vi a Mastroianni en La noche, aquella película de Antonioni, donde en esa película Mastroianni era escritor y, lo puedo decir así, se la levantaba a Jean Moreau. Y dice: exactamente eso era lo que yo quería, ser escritor y levantarme a Jean Moreau. Por eso fui escritor, digamos, porque lo vi a Mastroianni en esa película y ya está, fue por eso. No por las grandes razones de hacer un bien a la humanidad y por elevar al pueblo a otra categoría de saberes. Simplemente, si no es por debilidad, es por qué, o porque en realidad quise levantarme al estilo dolinístico, digamos, quise identificarme con Mastroianni. Entonces, aquí es este el primer comentario. Si de alguna manera, como lo plantea Vila-Matas, para escribir hay que escribir, punto. De alguna manera lo que hace el ejercicio del escritor es escribir y lo que hace el ejercicio del lector es leer. Y después todo lo demás es un aparato disciplinar o un aparato pedagógico que se pregunta cómo hacer para que alguien que quiera escribir escriba y cómo va a ser para que alguien que quiera leer lea.